Hola, soy Carlos Ruz Aldívar, académico de la Universidad Veracruzana del Sistema de Enseñanza Abierta Región Veracruz, y hoy les quiero explicar la diferencia que existe entre un hecho y un acto jurídico. La vida humana es una serie de acontecimientos que se van ligando entre sí, y algunos son importantes para el derecho y otros no. Cuando para el derecho no son importantes, los llamamos hechos simples, tales como saludar a alguien, jugar un partido de dominó, jugar un partido de ajedrez. Pero existen otra serie de acontecimientos que cobran importancia y que es preciso que el derecho los regule. El nacimiento de una persona requiere tomar nota a través de un acta del registro civil para dar fe de un acontecimiento importante. Y a lo largo de nuestra vida van sucediendo otros acontecimientos que el derecho toma en cuenta. Estos acontecimientos los llamamos en términos generales hechos jurídicos y los dividimos en dos clases, los voluntarios y los no voluntarios. Los hechos no voluntarios los llamamos propiamente hechos jurídicos y los voluntarios los llamamos actos jurídicos. La diferencia importante entre uno y otro es que intervenga o no la voluntad de la persona para producir consecuencias jurídicas. Por ejemplo, si yo voy conduciendo un vehículo y tengo un accidente de tránsito y a consecuencia de este accidente alguien puede resultar herido o inclusive puede fallecer, el derecho va a tomar en cuenta tal acontecimiento porque crea consecuencias. Hay que reparar los daños. Inclusive hay que ver cuál es la salud de esta persona y atenderla. Pero una situación muy distinta sería cuando yo tengo voluntad de querer atropellar a esta persona. Así el derecho toma en cuenta este aspecto que llamamos volitivo para determinar las consecuencias que va a tener. En ambos casos hay consecuencias, pero son de distinto grado. Otro ejemplo que podemos pensar es la caída de un árbol. La caída de un árbol puede ser un hecho simple, pero si este árbol cae sobre un vehículo y lo daña, habrá que ver si es negligencia o responsabilidad del dueño del terreno para pagar o no los daños ocasionados. De esta manera los hechos jurídicos producen consecuencias, pero de distinto grado que si hubiera voluntad. Hablamos de culpa, no de dolo. En los actos jurídicos, ahí interviene la voluntad para crear, modificar, transferir o inclusive extinguir hechos jurídicos. De esta manera, la voluntad es determinante para que un mismo acto se le considere de dos formas distintas. Cuando yo estoy celebrando un contrato, quiero comprar una casa habitación, acudo ante un notario y manifiesto mi voluntad de querer realizar tal acto jurídico para que se perfeccione. De esta manera, la diferencia sustancial entre uno y otro es que exista la voluntad de producir las consecuencias. El hecho las produce, pero como un acontecimiento natural o sin voluntad a través de un accidente. En el acto jurídico, la voluntad se manifiesta plenamente. Esto es un poquito más complejo, ya que intervienen varios factores para que se perfeccione la voluntad. Y también existen otras figuras jurídicas como el estado de necesidad o el cumplimiento de un deber. Pero en esencia, la diferencia sustancial entre uno y otro es que intervenga o no la voluntad. Para tratar de poner un ejemplo mayor, les dejo una gráfica que lo trata de ilustrar. Gracias, hasta la próxima.